Señor, esté en el corazón de todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse, y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Muy bien. Escuchamos en el Evangelio de hoy cómo nuevamente Jesús se escapa, no de la gente, sino terminando su trabajo, lo que Dios Padre le quería y esperaba de él, y después busca la soledad Jesús para estar con Dios. Y es algo que nosotros también tenemos que aprender a buscar la soledad. Hay muchas personas que le tienen miedo al silencio, le tienen miedo a la soledad, pero es importante cultivar esta soledad en nosotros, porque las cosas más importantes se tratan donde no haya distracciones. Las cosas más importantes se tratan donde no haya distracciones. Vemos ahora a Jesús que ya casi al amanecer, ve hacia el mar y ve todos los problemas en los que están pasando sus apóstoles en la barca. No han podido llegar a la otra orilla, el viento es contrario, empieza a formarse una borrasca y por lo tanto los vientos son fuertes, las olas son altas y van con muchos problemas los apóstoles. Jesús se da cuenta. Jesús siempre se da cuenta cuando nosotros tenemos problemas, siempre se da cuenta, pero ahora vamos a ver por qué esas actitudes del Señor, en las cuales a veces interviene en una vida muy rápido y en otras parece que no. Vamos a entender eso aquí. Vamos a detenernos para recordar primero, después del pecado original, esta es nuestra vida. Después del pecado original, esto no estaba en los planes de Dios. Estas dificultades propias de la vida no estaban en los planes de Dios. Estas dificultades nacen como consecuencia del pecado. Todos estos que le llama la gente golpes de la vida, oposiciones violentas que sufrimos, problemas que parecen insuperables en la familia, en la sociedad, etc. Y todo esto se junta como para impedir que nosotros lleguemos a donde Dios quiere que llegamos, como que todo se junta para impedir que nosotros avancemos hacia el cielo. Y no solo eso, sino que empieza todo esto a trabajar en contra de nosotros para que lleguemos a culpar a Dios. El enemigo nos hace la vida imposible y luego le echa la culpa a Dios, como si Dios estuviera haciéndonos esto. Pero cuando no se entienden las cosas de Dios, la persona sí lo llega a creer. La felicidad tras la que nosotros vamos es una felicidad que está en el cielo.
comienza en la tierra, pero no se puede vivir en plenitud en la tierra. Se vive con una gran intensidad en la tierra, pero es mínimo en comparación del cielo. Así de que la felicidad a la que nosotros vamos está en el cielo y, repito, comienza en la tierra. Y la esclavitud del pecado, en la esclavitud nos impide la libertad de la santidad. Esa es la función del pecado, que no seamos santos para que seamos desobedientes, porque Jesús dijo, sean santos como su Padre Celestial es santo. Si nosotros no queremos ser santos, entonces hay problemas, hay una desobediencia clara. Del camino del pecado a la santidad hay muchos desiertos. Hay muchos desiertos y muchas borrascas parecidas a esta, hay muchas tormentas en ese camino. Vemos aquí en los apóstoles, Jesús se da cuenta y se acerca, pero no todos lo reconocen. Los apóstoles tampoco lo pudieron reconocer. Es que no es común, lo que Dios hace no es lo común, lo que estamos nosotros acostumbrados a ver. Cuando los apóstoles ven que Jesús se acerca, no sabemos si traería a Jesús algún reflejo, venía de hacer oración, y cuando Jesús hacía oración era otra cosa. Entonces tal vez traería algún reflejo de esa unión que había alimentado con su Padre Celestial, y tal vez había algún brillo, porque ellos gritan y dicen que es un fantasma. Y Jesús les habla a lo lejos, no teman, soy yo. Y Pedro nos va a dar una gran enseñanza hoy, lanzándose algo verdaderamente increíble. Le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar. ¿Qué está haciendo Pedro? Se está imponiendo una prueba que Dios no le había pedido. Esto Dios no se lo había pedido. Esto nace del corazón de Pedro. Si eres tú, y si es Él. Si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar. Y Jesús le dice, ven, porque si soy yo, le está diciendo, si soy yo, ven Pedro. Y Pedro, sin quitar la mirada de Jesús, salta de la barca. No era una lancha donde iban. Las lanchas, pues es a 1 metro nada más para bajarte de la lancha donde vas. Las barcas ya son más grandes. Entonces Pedro tiene que brincar por la borda, va a caer en el mar y no se va a hundir. Pero Pedro tiene la mirada puesta en Jesús. Pisa el mar sin hundirse, camina sobre el mar sin hundirse. ¿Cuánto? No nos especifica la palabra de Dios, ni sabemos a qué distancia estaba Jesús, ni sabemos qué distancia recorrió Pedro, pero tal vez a medio camino, porque es cuando nos cansamos nosotros ya de luchar y de todo a medio camino. Tal vez a medio camino es cuando empiezan las dificultades. Pedro empieza a hundirse, empieza a llenarse de temor. En lugar de ver a Jesús, ve lo alto que eran las olas, ve lo fuerte que es el viento. Él es un hombre de mar. Él entiende, sabe nadar perfectamente, pero cuando hay este tipo de cosas en el mar, nadie puede nadar. El mejor nadador, las olas constantemente le estarían cayendo encima de un lado y de otro. Cada momento estarían sumergiéndolo, terminaría ahogándose el mejor nadador. Pedro lo sabe, es un hombre de mar. Entonces cuando ve el tamaño de las olas, cuando ve la fuerza del viento y como sabe perfectamente lo que ocasiona, entonces en Pedro entra el temor, entra el miedo y empieza a hundirse. Aquí vamos a detenernos para ver la primera enseñanza que nos da el Señor. Los problemas de la vida ciertamente nos van a afectar a todos, pero nos afectan de manera diferente. Hay personas que tienen tanto miedo a equivocarse, tienen tanto miedo a que las circunstancias los superen, que caen en profundas depresiones. No puedo, ya no puedo con esto, y se entregan a una depresión. Ya es demasiado, ya sufrí mucho, ya luché bastante, ya no encuentran camino, se sienten superados y empiezan a caer en profundas depresiones y llegan a perder el sentido de la vida. Hay otros que tienen los mismos problemas, pero no les pasa así. Son personas que no les interesa equivocarse. Se lanzan a una cosa, se lanzan a otras. Como Pedro, se lanzan sin pensar las consecuencias, sin medir las fuerzas, sin ver nada. Simplemente se lanzan. Hay personas que son así porque saben que si se caen, se levantan.
Si se caen, se van a levantar, por eso no les interesa mucho caerse. Pero una de estas personas y las otras, todos tenemos momentos en que ya queremos tirar la toalla. Cuando los boxeadores están en el ring golpeándose y de repente el que dirige a uno de ellos ve que está muy golpeado y que puede terminar la pelea muy dañado, avienta una toalla y eso significa se acabó la pelea. El que avienta la toalla se dio por vencido. Y eso lo hacen los que lo dirigen a ellos. A veces nosotros queremos aventar ya la toalla, ya no queremos continuar con nuestras luchas, queremos dejar ya de luchar, queremos a veces ya darnos por vencidos, ya no nos interesa mucho eso. Pero ese es el momento, en lugar de darnos por vencidos, que debemos poner muy bien nuestra mirada en Jesús. Cuando tengamos miedo, cuando tengamos estas cosas, hay que poner nuestra mirada en Jesús. Y si confiamos verdaderamente en Él, saltar al mar. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Saltó al mar en medio de una borrasca. Eso fue extraordinario de Pedro. ¿Sí? Entonces también nosotros hacemos un acto de confianza y saltamos al mar. Pero aquí quiero resaltar algo que es sumamente importante para no malinterpretar este pasaje de las Sagradas Escrituras. Yo haría esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven? ¿Qué hubiera pasado si Santiago y Juan, aquellos que subieron con Pedro y Jesús allá al monte Tabor, que acabamos de meditar hace unos días, qué hubiera pasado si ellos se avientan al mar? ¿Hubieran caminado sobre el mar también? ¿Tenían la misma fe casi que Pedro? ¿Hubieran caminado sobre el mar? No, se hubieran hundido. ¿Por qué? Y se hubieran hundido aunque tuvieran más fe que Pedro, porque ellos no tenían la orden de Jesús. Ven, no les dio la autorización, no les dio el permiso Jesús. Por eso ellos se hubieran hundido. ¿Qué significa esto? Lo imposible se hace posible cuando Dios te pide que lo hagas. Cuando Dios te pide que lo hagas. Pero si no te pide que lo hagas, sigue siendo imposible para ti. Si no te pide que lo hagas, sigue siendo imposible para ti. Cuando Dios quiere se pueden hacer las cosas y cuando Dios no quiere no. Cuando no somos enviados ya no suceden las cosas. Les platicaba yo cuando estuve en una parroquia, en una isla. Viene una persona, yo el único sacerdote allí, y ya para salir de la isla había que salir en avión, y pues era un dinero lo que se gastaba para poder salir de la isla. Entonces llega una joven, tenía un hijo como de 8 años, que tenía poco de haber llegado a la isla, y se había juntado con un muchachito que estaba un poquillo así, se veía medio raro, medio desequilibrado, y se juntan, y pues la muchacha queda embarazada, y el doctor le dice allí, hay una clínica, pero no hay los doctores que son doctores pasantes, entonces son los que acaban de salir, no hay quirófano, no hay sangre, no hay muchas cosas en la isla. El que se pone grave lo sacan en avión a otro lugar porque ahí no hay nada. Entonces el doctor le dice a esta mujer que su hijo estaba volteado, no estaba preparado para nacer y ya tenía que nacer y estaba volteado y pues casi no iba a poder nacer el niño, entonces que se tenía que ir a la ciudad, tenía que agarrar el avión, irse a la ciudad y ir a un lugar, a una clínica donde le ayudaran en el parto. Pero ella no tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada. Entonces va a la parroquia, no nos pidió dinero ni nos pidió nada, simplemente quería desahogarse, quería que alguien le escuchara, quería nada más eso. Entonces pues llega, se le escucha, ella estaba preocupada, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde llegar, si me hacen una cesárea, es un tiempo de recuperación, ¿quién me va a dar de comer allá? ¿Quién le va a dar de comer aquí a mi hijo? Se le vino el mundo abajo, estaba hundiéndose literalmente, se estaba hundiendo. Pero fue a la iglesia, no era una mujer que fuera los domingos a misa, tenía poquita fe, fue a la iglesia, tenía algo de fe y fue a la iglesia. Y entonces para darle un poquito de consuelo, de fortaleza, la paso allá a la oficina y empezamos a imponerle manos, a pedirle al Señor pues, que tuviera misericordia bajo las circunstancias en las que se encontraba y de repente ella siente como un jalón en su vientre.
Y ya le dijimos, pues ve al doctor, que te revise a ver qué fue lo que pasó. Y va al doctor y le dice el doctor, el niño brincó y se acomodó. Y le dijo, pero de todos modos vete, no sea que vuelva a brincar, se desacomoda y luego no sabemos aquí qué hacer si se complican las cosas. Y sí salió, pero regresó inmediatamente porque tuvo un parto normal. Y entonces el Señor ahí nos envió, el Señor hizo eso a través de mí, quiso hacerlo Él. Pero yo malinterpreté las cosas y dije, entonces yo tengo la gracia de que todas las mujeres que tengan problemas en su embarazo, se va a acomodar el chamaco ahí. Así de que a ver, las que están embarazadas, pásenle para acá, y pasaron todas, se les impusieron manos y no sucedió nada. ¿Por qué? Porque ya no fui enviado yo. Lo que era imposible volvió a ser imposible para mí. Se hizo posible cuando Dios me pidió. Si Pedro al día siguiente agarra carrera y se mete al mar para caminar, se hunde. Solo cuando Dios nos pide lo imposible, eso imposible se hace posible. Pero cuando Dios lo pide, cuando Dios nos pide que lo hagamos, por eso hay que tener mucho cuidado de no querer hacer cosas imposibles que Dios no nos ha mandado a hacer. Lo que Dios no nos ha mandado a hacer no nos corresponde y no tiene por qué suceder esas cosas. Así de que volvemos a Pedro que se está hundiendo. Pedro comienza a hundirse. ¿Por qué comienza Pedro a hundirse? Pedro salta de la barca mirando a Jesús. Pedro comienza a caminar sobre el mar mirando a Jesús. Pero de repente empieza a mirar las olas, empieza a mirar el viento, empieza a mirar el mar. Está, diríamos ahorita, distraído ahora. Ya no tiene su confianza, su mirada puesta en Jesús. Ese es el punto clave de esto. Ese es el punto clave. El que deja de mirar a Jesús, el que no cultiva su fe para tratar de ir a Jesús en los momentos en los que se está hundiendo, pues entonces es muy difícil que solucione los problemas que son imposibles de resolver, porque son imposibles para los seres humanos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, la mayoría de las cosas no las podemos hacer nosotros, y por eso es que si no vamos a Dios con la poquita fe que nos quede, nos vamos a hundir en nuestros problemas. Pedro aquí se está ensayando porque luego va a enfrentar unas tormentas más terribles que esta, muchos más terribles. Son las tormentas formadas por el odio humano, por las envidias, por las rivalidades, por ese desorden que quedó en nosotros después del pecado original. Y Pedro va a aprender a caminar sobre esas tormentas, caminar, no se le van a solucionar, va a caminar por encima de esas tormentas sin hundirse. Esto es importante. Otro elemento que tenemos que resaltar es cuando Pedro deja de ver a Jesús, se comienza a hundir poco a poco. No se hundió por el peso que tenía. Pedro era chaparrito, pero pesado, fuerte. Acuérdense que él solo arrastró las redes llenas de pescados, llenas de peces, ¿verdad? A la playa. Era un hombre sumamente fuerte, fornido. Pero comienza Pedro a dejar de ver a Jesús, y mientras se va distrayendo y deja de ver a Jesús, se va hundiendo. Conforme se va olvidando de Jesús, se va hundiendo, comienza a hundirse. Poco a poco se va olvidando de Jesús, poco a poco se va hundiendo, hasta que Pedro llega a ser un niño llorando de miedo. Aquel que era un hombre termina siendo un niño llorando de miedo, gritándole a Jesús. Porque repito, el mar es muy inestable cuando está en estas circunstancias y nadie puede nadar. Pedro tenía razón. Pedro conocía esto, Pedro tenía razón. Aquí también resalta algo sumamente importante que no debemos dejar pasar, porque si no este pasaje no tendría sentido para nosotros. Este pasaje, hay otro elemento. Vamos a ver a Jesús. ¿Dónde está Jesús cuando Pedro se empieza a hundir? Cuando a Pedro le empieza a fallar la fe, cuando Pedro deja de mirar a Jesús, ¿dónde está Jesús en ese momento? Jesús está en silencio y a distancia. No se oye y no se ve. Jesús está en silencio y a distancia, mientras que Pedro se está hundiendo en el mar.
Pedro está empezando, me imagino cuando empieza a hundirse y a ver las olas así, le empieza a cambiar el rostro, se empieza a poner el rostro de miedo, empieza a pensar más en sí mismo que en Jesús, y es cuando empieza a hundirse. Poco a poco va olvidándose de Jesús y poco a poco se empieza a hundir. ¿Por qué Jesús se queda a distancia y en silencio? Porque es la expresión del el respeto que Dios le quiere dar, no porque esté obligado, el respeto que Dios le quiere dar a la libertad que le ha dado al ser humano. Pedro se estaba hundiendo, pero no le había hablado a Jesús. No se va a meter en una vida donde no le llaman. No es como nosotros que somos chismosos y nos encanta meternos donde nos dicen y donde no nos dicen. El Señor es respetuoso. No lo dejas entrar en tu vida, no entra. Te respeta. Ahí estaba Pedro hundiéndose y Jesús a la distancia y en silencio, respetando la libertad que le había dado a Pedro. Y ahí se mantiene. Repito, él por encima de la tormenta, Pedro hundiéndose en el mar por causa de esa tormenta. Más que por la tormenta, por causa de su pérdida de fe, de la poquita fe que tenía, de haberse olvidado de Jesús. El ser humano así es, primero hace resistencia física. Sí puedo, le voy a echar ganas, yo sé que puedo, y se avientan, y poco a poco hay circunstancias que van minando las fuerzas humanas hasta que la persona se da cuenta que está superada, hasta que la persona se da cuenta cuando tocamos nuestros límites, cuando decimos hasta aquí puedo llegar yo, ya no puedo hacer más, hasta aquí llega la ciencia, hasta aquí llegan las fuerzas humanas, hasta aquí llega la inteligencia humana. Cuando se termina eso, cuando uno reconoce ya los límites, entonces empieza a abrirse la puerta al miedo, al terror, al desconsuelo, a la tristeza, a la depresión que viene, nos ataca en ese momento. Hay quienes buscan ayuda, y buscan algunos la ayuda de sus amigos. Hay quienes buscan la ayuda de sus amigos, hay quienes buscan la ayuda de los ricos, hay quienes buscan la ayuda en ocultismo, van a que les hagan limpias, van a que les den un amuleto para la buena suerte, dicen, les dan una pata de conejo, que no les sirvió de suerte ni al conejo, pero pues ahí van por una pata de conejo que dicen que a ellos sí les va a servir, van por amarres que les hagan y todo ese tipo de cosas. Hay quienes confían en diferentes circunstancias. Pedro aquí nos da una gran enseñanza. Pedro, con la fe que le queda, decide confiarse en Jesús. Decide confiar en Jesús. Por eso, Pedro tenía dos opciones. Gritarle a los apóstoles, ¡ey, aviénteme una cuerda por acá! O hubiera tratado de nadar para llegar hasta la barca. Qué difícil hubiera sido subir en medio del mar a una barca. Qué difícil habría sido nadando. No estaban preparadas para eso las barcas. No estaban preparadas para eso. En lugar de Pedro tratar de llegar a la barca o tratar de que le ayudaran sus amigos, los apóstoles, le grita a Jesús, Jesús, sálvame. Cuando Pedro clama, Jesús, sálvame, apenas lo llama, se rompe la distancia respetuosa de la libertad de Pedro y la mano de Jesús lo sostuvo inmediatamente, de manera que no alcanzó a hundirse Pedro. Tal vez medio cuerpo debe haberse hundido mientras él se decidió a recurrir a la ayuda, a pedir la ayuda de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tratado de regresar a la barca? ¿Qué hubiera pasado? No alcanza a llegar. Se hubiera hundido en el mar, hubiera tragado agua. Era muy difícil, aunque le hubieran aventado una cuerda a Pedro, era difícil alcanzarla en medio de tantas olas y de tantas dificultades. Hubiera puesto en peligro su vida, hubiera estado en peligro de ahogarse Pedro. Por eso nos da una gran enseñanza. Cuando te des cuenta de tus límites, porque algunos todavía no se dan cuenta de que tienen límites, ya llegará el momento en el que lo descubrirán. Cuando llegue uno a descubrir esos límites, tenemos que hacer un acto de confianza. No te confíes en ti primero, en ti no, ni siquiera en los que te rodean. Te pueden sacar parcialmente de un problema. Solo Dios nos puede levantar y nos puede hacer pasar por encima de todo eso. Hay que permanecer como niños junto a Jesús.
como niños que no le dicen, dime que le pidan, ponme a prueba, Señor, para que veas que te amo. No hay que pedirle al Señor pruebas. Él sabe las pruebas que necesitamos pasar, el momento en el que las podemos pasar, y es cuando el Señor las va permitiendo en nuestra vida. Pero no estamos como para pedirle, dame más pruebas, ya nos anda con lo que tenemos, como para pedirle, danos más pruebas, Señor. No, hay que permanecer como un niño a un lado de Jesús. Repito, dichoso Pedro que no buscó la ayuda material, sino la ayuda divina. Le falló la fe, Jesús se lo dijo, hombre de poca fe, ¿cómo te faltó la fe? Ya estabas caminando sobre el mar, ya estabas por encima. ¿Por qué te estás hundiendo? ¿Cuántas veces nos sucede todo esto a nosotros? Ya hemos calado, ya hemos visto, ya se han hecho milagros en esas mismas circunstancias y actuamos como si Dios no pudiera hacer nada. Después de que ya se dieron milagros en eso, después de que se dieron, así somos tristemente, después del pecado original, así es como hemos quedado y esto es lo que nosotros hemos heredado. Entonces a Pedro también le falló la fe, por eso tenemos confianza, aunque tengamos poquita fe, esa poquita fe que nos queda, tenemos que utilizarla para clamar a Jesús, para pedirle la ayuda a Jesús, aún con muy poca fe como tenía Pedro, porque Jesús les va a decir a Pedro y a nosotros, si tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, esto es lo que acabamos de meditar hace unos domingos, y el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños en el mundo, así de que ni siquiera podemos decir nosotros, tengo mucha fe. Cuando es puesta a prueba es cuando se ve lo que nosotros tenemos realmente. Pero fíjense cómo aún con esa poquita fe de Pedro fue salvado de morir. Aún con esa poquita fe fue salvado de morir. Si a nosotros entonces nos queda un poco de fe, tenemos que jugarnos el todo por el todo. Y tenemos que poner nuestra confianza en Dios, pedir la ayuda del cielo. Por eso aquí vemos a Jesús que levanta a Pedro. Cuando Pedro grita, Jesús, sálvame, a él se lo pidió. Si hubiera gritado Pedro, Santiago, Juan, sálvenme, Jesús espera a ver si lo salvan. Es lo que Pedro quiere, es lo que Pedro está pidiendo y es lo que Dios permite. Vean qué importante son estas cosas, tomarlas en cuenta para nuestra vida. Y Jesús, repito, le va a decir, Pedro, ya estabas caminando sobre el mar. ¿Cómo es que te falló la fe? Es poca fe la que tiene Pedro. Una vez que Jesús lo agarra de la mano, lo levanta, lo saca del mar. Y ahora empiezan los dos a caminar sobre el mar hasta la barca. Suben y la tempestad se calma. Así va a ser cuando Jesús entre en tu casa, entre en nuestras casas, entre en nuestra vida. El Señor puede llegar y puede sostener al que se está hundiendo, seas tú, sea yo, sea alguien de la familia. Él puede sostener al que se esté hundiendo, pero en medio de la tormenta hay que clamar a Él, hay que tender a Él. Y entonces Él, repito, si entra en nuestra vida, si entra en nuestra casa, si entra en nosotros, Él va a ir calmando muchas violencias. La violencia va a ir perdiendo la fuerza. Hay personas que de por sí son violentas para hablar, para hacer, pero cuando Jesús entra en la vida, eso va perdiendo fuerza. La persona sigue portándose igual, pero ya no siente igual en su corazón. Va cambiando todo la presencia de Jesús en nosotros. Repito, se calma la fuerza que tienen las violencias, se calman los odios, ya no tienen razones, ya la gente sigue enojada porque había dicho que estaba enojada, pero ya no siente ese coraje. Cuando dejamos entrar en nuestras vidas a Dios, a Jesús, Él va transformando, Él va levantando al que se está hundiendo. Todos los miedos se van terminando. ¿Cuántas cosas suceden cuando nosotros dejamos entrar en nuestra vida a Jesús, cuando clamamos a Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él? Así de que el Señor, si nosotros clamamos a Jesús, pueden pasar dos cosas según lo que Él vea más conveniente para nosotros. O puede calmar la tormenta, o puede hacerte caminar sobre la tormenta. Por eso, cuando le pedimos a Jesús, no le podemos dar indicaciones. Señor, te pido que hagas esto y que lo hagas así. Es que Él es el que sabe el camino.
Nosotros no somos camino, el camino es Jesús. Por lo tanto, no podemos decirle a Él qué es lo que queremos que Él haga, sino tenemos que saber qué es lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Porque si Él quiere, pasamos por encima de la tormenta. Pasamos por encima de la tormenta, y si Él quiere puede calmar la tormenta. Depende de qué es lo que más conviene para nosotros. El que ocasiona la tormenta no es Dios. El que ocasiona la tormenta es el enemigo de Dios. Nos quiere cansar y nos tiene cansados a muchos. Nos tiene cansados porque está día y noche trabajando para destruir la vida de todas las personas que quieren ir al reino de los cielos. De los que no, pues ya solitos ya van con la viada hasta allá abajo. Pero los que quieren salvarse, los que quieren alcanzar la vida eterna, el enemigo de Dios les va provocando una serie de tormentas en su vida. Pero Jesús puede calmar la tormenta o puede hacernos caminar por ella. Entonces no deberíamos de preocuparnos. Nuestra preocupación solamente debería de ser no perder la fe. Debería de ser no perder la fe. Si perdemos la fe, hemos perdido todo. Hemos perdido ya el camino, hemos perdido ya la vida completamente. Pero si tenemos, aunque sea un poquito de fe, utilicémoslas para hablarle a Jesús, clamar a Jesús. Él sabrá lo que convenga y permite para nosotros. Así de que Jesús puede calmar la tormenta o puede Jesús hacerte caminar sobre la tormenta. Aquí la pregunta es, ¿tú crees eso? ¿Crees que Jesús pueda calmar la tormenta de tu vida o hacerte caminar por encima de esa tormenta? La pregunta es si tú lo crees, porque Él sí lo puede. La pregunta es si nosotros creemos que pueda, porque si creemos vamos a confiarnos, y si no creemos no vamos a confiarnos en Él. Yo sé que la mayoría de nosotros somos como el apóstol Tomás, no ver hasta creer. Le dijeron los 10 apóstoles, porque Judas se había suicidado, vino Jesús, se nos apareció, y Tomás, no, a mí no me salgan con cositas de esas. Si no meto mi dedo en la llaga, o sea, no, yo no voy a fantasías ni apariciones, no. Si no meto mi dedo en las llagas y no meto mi mano en su costado, no creeré. Él quería pruebas para poder creer, pruebas. Y también a veces nosotros necesitamos ver para creer. Pero hay que recordar algo, no estamos en las circunstancias de Pedro. Pedro estaba hasta la cintura de agua, nosotros estamos hasta el cuello de agua. Tenemos que apresurarnos en nuestra decisión. Tenemos, con lo poco que nos quede de vida, de fuerza y de fe, tenemos que clamar a Él y abandonarnos en Él. Con lo poquito que nos quede, Él sabrá qué hacer. Porque como es un excelente administrador, el Señor a lo mínimo le puede sacar un gran provecho. Pero eso, el Señor puede estar en este mismo momento, puede estar en silencio y a distancia hasta que te decidas, porque te va a respetar tu libertad. Hasta que te decidas, en silencio y a distancia, esperando tu decisión. Por eso es que es importante que empecemos ya a tomar esa decisión y confiar nuestra vida en Dios. Con la poca fe que tengamos, no importa qué tan poquita fe sea. Si los que tienen mucha fe no llegan ni a un tamaño de la semilla de mostaza, imagínense los que tenemos poca fe. Será una embarradita por ahí lo que vamos a tener de fe. Pues con esta embarradita el Señor puede hacer maravilla. La cosa es clamar a Él, hablarle a Él, poner nuestra vida en manos de Él y no en manos de alguien de este mundo, porque los de este mundo no les alcanza para nada, están igual que nosotros. Serán ricos, pero pues eso, hay unos que, pobres ricos, ¿verdad?, no tienen vida porque no saben vivirla, les falta Dios, entonces ni siquiera saben vivirla. Y por eso hay tantos problemas en tantas familias, en tantas y tantas familias. Entonces, qué importante es dejar que Jesús te salve, te rescate y que Jesús entre en tu vida. Así como entra aquí en la barca de Pedro y se calma la tormenta. Cuando entra en la barca se calma la tormenta. Pues va a ir el Señor rompiendo resistencias en nuestra familia. Va a ir calmando las tormentas. Pero eso depende de nosotros. Él puede estar viendo que nuestra familia se hunde y estar en silencio y a distancia. Ellos están buscando otra ayuda. Qué bueno, y ve si la reciben o no.
pero no le están pidiendo la ayuda a Dios, entonces el Señor se reserva porque respeta nuestra libertad y nuestra voluntad. Por eso vean qué importante es desde la mañana consagrar todo al Señor, todo lo que vamos a hacer, ofrecerle todo, ayudarle antes de que empecemos a hundirnos en cualquier cosa del día, pedirle al Señor que nos rescate, que ni siquiera empecemos. Pero para esto hay que estar recordando constantemente a Jesús. Esto resulta difícil para unos, no para todos, pero para algunos sí resulta difícil, pero no es imposible para el ser humano. Yo le preguntaría a una mamá que tuviera un bebé de 15 días de nacido y que tuviera una urgentísima necesidad de irse a trabajar, ¿podría la mamá que está trabajando dejar de pensar en su hijo cuando está trabajando? Se me hace muy difícil que la mamá dejara de pensar en su hijo por el amor que le tiene. Entonces sí se puede. Lo que a nosotros nos falta es amor, porque como nos falta fe, pues entonces también nos falta amor y por eso nos cuesta mucho trabajo recordar a los que no amamos. Puede ser que alguien recuerde a la abuela que quieren y se olvidan de la abuela amargada que siempre los pellizca. Nosotros podemos recordar, pero siempre y cuando amemos, y vamos a amar a Jesús siempre y cuando creamos. No podemos amar lo que no estamos seguros de que existe. Entonces, tenemos que dejar entrar. ¿Qué les invito? ¿Qué sugiero yo que hagan ustedes? Les sugiero, traten de hacer una entronización de los corazones de Jesús y María en sus casas. Traten de hacer una entronización. Esto es una manera, no es una bendición de casa, sino un ofrecimiento de tu casa a Jesús y a María. ¿Qué sucede con esto? Las cosas cambian de una manera muy radical, a veces poco a poco y a veces de una manera más acelerada, pero cuando uno hace esta entronización y le consagra la casa a Jesús, entonces ya no puede decir la persona, invité a Jesús a mi casa. No, como ya se la entregaste y se la consagraste, ahora tú eres el invitado en esa casa que ahora es de Jesús. Y Jesús tiene poder para proteger lo que es suyo. Entonces es muy importante que se haga una entronización, no solamente la bendición de la casa, sino que se haga una entronización de Jesús y de María, de los corazones de Jesús y de María, y se haga la consagración de la casa a Jesús y a María. Y entonces se consideren todos como invitados. Y cambian cosas, ¿por qué? Porque cuando nosotros entramos en una casa donde nos invitan a estar un tiempo largo o corto, no podemos hacer cambios, no podemos hacer lo que nos dé nuestra gana. No es nuestra casa, tenemos que respetar los lineamientos del dueño que vive allí. Así también si le entregamos la casa, entonces ya no se puede hacer cualquier cosa en esa casa. Se tiene que cuidar la manera de hablar, se tiene que cuidar lo que ven en la televisión, se tiene que cuidar lo que escuchan de música, porque ya no es tu casa. Es un cambio muy radical, es un cambio muy fuerte, pero muy provechoso. Muy provechoso, si lo ponen en práctica lo verán. Hay muchas entronizaciones, muchas oraciones de entronización en el internet. Pero si alguien quisiera alguna específica, pues podemos, en estos días, Dios mediante, subiremos alguna entronización que vamos a sugerir que se haga para aquellos que no sepan navegar y que no supieran cómo encontrar una entronización o que no estén seguros de que sea una entronización como se debe de hacer. Entonces se va a subir algún material para que lo tengan disponible. Entonces hay que entronizar, es una de las cosas que los invitamos. Hay que poner un espacio para los corazones de Jesús y María, para ellos. Hay que poner un espacio especial para ellos y saber que nos hemos convertido en sus invitados. Saberlo, y esto es mucho bien, cuando se pone agua bendita en la puerta de la casa para que el que salga se pone agua bendita y el que regrese y va a entrar se ponga agua bendita, eliminarían un sinfín de problemas.
un sinfín, porque el que sale y se sella con el agua bendita no va a llegar con muchas cosas, no va a agarrar cargas espirituales en la calle. Y si llega y agarró alguna carga y se pone el agua bendita, no la va a soltar en la casa. Por lo tanto, podría haber un ambiente de mayor paz, podría haber un ambiente que facilite la santidad, que facilite el camino a Dios. Entonces son cosas que se pueden ir haciendo y que debemos de ir haciendo para irnos ayudando, para irnos acercando al Señor. También podemos nosotros pedirle a Jesús: mándame a hacer esto. ¿Qué tal si dijera alguien: Señor, mi matrimonio se está destruyendo, mándame que lo levante, mándame que reconstruya lo que se está destruyendo? Y Jesús nos dice que sí, a través de nosotros suceden maravillas. Cuando Él lo diga. Si Él dispuso que fuera otra persona, entonces tal vez no te corresponde a ti, no lo vas a recibir y no vas a ver esas maravillas. Pero como no sabemos, no tenemos un teléfono para preguntarle, pídelo. Si el Señor te lo quiere dar, lo vas a recibir. Entonces hay que pedir, pídele: mándame que rescate a mis hijos, mándame ahí, dame las llaves del corazón de mis hijos. Oh, muy importante, cuando nosotros le pedimos a Dios las llaves de los corazones que nos rodean, las personas sienten una confianza muy grande en abrir su corazón a nosotros. Podemos pedir las llaves, pero no siempre Dios las da. No se las va a dar a alguien que utilice esas llaves para destruir a una persona. No le va a dar el Señor las llaves a esa persona. Pero si tienes una recta intención y el Señor sabe que con las llaves puedes hacer un bien muy grande, te puede dar las llaves del corazón. Y cuando te da las llaves del corazón, no necesitas tratar de convencer a nadie, solo lo dices y entras al corazón. Y la persona se puede revolcar, se puede negar, pero en el fondo sabe que eso es. Puede no querer, pero en el fondo ya lo entendió. Las llaves del corazón, no necesitas hablar, no necesitas hacer muchas cosas, porque ya está el corazón abierto, ya está el corazón abierto. Las llaves las tiene Dios de todos los corazones. Hay que pedir las llaves para entrar al corazón del esposo, de la esposa, de los hijos, de las personas con las que hemos tenido conflicto, y entonces se van suavizando muchas cosas en la medida que el Señor lo permite. Porque no, repito, no porque pidamos las llaves de todos los corazones, capaz que le pedimos las llaves de todos los ricos del mundo. No, pues tampoco. El Señor no lo va a hacer en la medida que sea conveniente para nosotros y para aquellos que nos rodean. Dile al Señor: mándame que haga esto, Señor. Dame las llaves de esos corazones para traértelos a ti. Es posible que te mande a hacerlo y es posible que te dé las llaves. Y entonces van a pasar muchas cosas en los corazones de los que te rodean. Por último, ustedes pueden escoger alguna de estas cosas para hacer en sus casas, lo que crean que les conviene para hacer de tarea. Revisa si eres de los que cuando se están hundiendo piden ayuda a las personas, piden ayuda a los poderosos. ¿A quién le piden ayuda? Revisen. Y si ustedes son de los que le piden la ayuda a Dios, revisen cómo queda tu corazón cuando le pides a Dios. Porque hay personas que llegan al templo, se ponen de rodillas, levantan los brazos, hacen una oración hermosa y le dicen a Jesús: Señor, te entrego estos problemas, te consagro a mis hijos. Luego se levantan y se van tan preocupados como si Jesús no pudiera hacer nada. El que mucho espera de Dios, mucho recibe. El que poco espera de Dios, poco recibe. Nosotros tenemos la culpa de que nuestras oraciones no tengan el fruto que nosotros queremos alcanzar. Por eso, con la poquita fe que tengamos, no hay que desperdiciarla, hay que utilizarla para voltear hacia Dios y poner en Él toda nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios Padre todas estas gracias que necesitemos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.